Los objetivos de aprendizaje propuestos para este tema son diferenciar características de bacterias patógenas oportunistas de las patógenas primarias, relacionar los elementos de la triada de una enfermedad infecciosa, reconocer factores de virulencia bacterianos con su mecanismo de patogenicidad, relacionar los factores de virulencia de una especie bacteriana patógena con una enfermedad infecciosa en humanos. Vamos a definir lo que es patógeno. Es un microorganismo que es capaz de causar enfermedad. Esto puede ser en plantas, animales e insectos. Por supuesto que esta definición va a involucrar, además de bacterias, a los virus, hongos y parásitos. Estos últimos pueden ser uni o pluricelulares. Un ejemplo de un patógeno bacteriano es Staphylococcus aureus. Aquí se muestra una micrografía electrónica de barrida donde muestra la morfología que tiene esta bacteria, forma de cocácea dispuesta en racimos. Pues esta bacteria es capaz de producir distintos tipos de enfermedades en humanos, desde infecciones oculares, espinillas, abscesos, infección de herida, celulitis e incluso septicemia y shock tóxico. Hoy día revisaremos algunos de los mecanismos bacterianos por los cuales las bacterias producen enfermedad. Para que ocurra una enfermedad infecciosa deben coexistir tres factores. Por eso hablamos de la triada de la enfermedad infecciosa, en donde primero consideremos el agente etiológico que va a tener la capacidad de producir la enfermedad, por lo que es patogénico. Y esa capacidad para producir enfermedad está y se debe a la presencia de factores de virulencia que están codificados en los agentes infecciosos. Pueden ser factores que faciliten la transmisión, factores que permitan la multiplicación y persistencia del agente infeccioso en el hospedero, factores que evadan la respuesta inmune del hospedero y también algunos factores secretados por los agentes infecciosos que generan daños en el hospedero. Otro factor importante es que el huésped sea susceptible. ¿Por qué puede ser susceptible el huésped? Puede, por ejemplo, haber una disminución, una pérdida de algunas barreras que protegen de las infecciones. Pensemos en una fractura expuesta, en donde hay un daño en la piel y eso va a facilitar la infección de la fractura e incluso ingreso de las bacterias al torrente sanguíneo. La disminución de la inmunidad, ¿no es cierto?, hace que el hospedero sea más susceptible a la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en un paciente con SIDA, donde está claramente una disminución de las barreras respuesta inmune específica y respuesta inmune innata. Y también la presencia de receptores, estos receptores celulares en el huésped, que lo hacen susceptible a la bacteria, en el sentido de que la bacteria u otros microorganismos se van a unir a esos receptores y van a permitir que se establezca de alguna forma la infección. Y el otro factor importante en esta triada es el medio ambiente, pues el medio ambiente es el que facilita el acceso de los agentes infecciosos a un huésped susceptible. La higiene, por ejemplo, en un caso en los hospitales, por ejemplo, la mala higiene de manos del personal hospitalario, aunque no quiero hablar mal de ellos,
pero si hay una mala higiene, el personal hospitalario es capaz de transmitir los microorganismos desde un paciente que tiene una determinada infección, eh, los agentes infecciosos a otro paciente que no la tiene. El agua potable, un factor muy importante, pues se sabe, y las estadísticas, ¿no es cierto?, lo apoya, que aquellos países que tienen agua potable, una buena disponibilidad y además tratamiento de aguas residuales, disminuye mucho la cantidad de infecciones gastrointestinales, pues que el agua puede contener, si no es tratada adecuadamente, virus, bacterias y parásitos que producen enfermedades gastrointestinales que en niños pequeños y adultos mayores pueden ser y resultar fatales. Los alimentos contaminados, frutas, verduras y carnes pueden contener microorganismos que pueden producir enfermedad. Por lo tanto, importante la cocción y el buen lavado de frutas y verduras. Bacterias se define patógeno principal o patógeno primario a aquel que puede producir enfermedad en alguna proporción en un hospedero con sistema de defensa intacto, en la condición que el agente infeccioso esté en un número o cantidad adecuada, lo que se denomina dosis infectiva. Además, esta dosis infectiva debe llegar al sitio de la infección adecuado para producir la enfermedad. Un ejemplo de ello es la diarrea aguda que produce una bacteria denominada Vibrio cholera. Su dosis infectiva es 10 elevado a 10 bacterias para individuos sanos. Por supuesto que personas con sistemas de defensa o algunas alteraciones intestinales van a tener una dosis infectiva menor. Otras bacterias que también son denominadas patógeno principal son Neisseria gonorrea, que produce gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual, Salmonella typhi, que una vez que llega al intestino es capaz de pasar a la sangre y produce una enfermedad denominada fiebre tifoidea. A diferencia, el patógeno oportunista es aquel agente que produce la enfermedad aprovechando la disminución en la respuesta inmune del hospedero, esto es, disminución en las barreras que tiene el hospedero. Sin embargo, el patógeno oportunista puede ser parte de la microbiota normal del hospedero, esto es, el conjunto de microorganismos que están en una relación simbionte con el huésped u hospedero susceptible. Sin embargo, esta relación es una relación de comensal. Esto significa que la bacteria depende del huésped para sobrevivir y multiplicarse. Sin embargo, no produce ni daño ni un beneficio aparente. Estos casos corresponden, por ejemplo, a bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B. Estas bacterias pueden encontrarse en personas sanas a nivel nasal y nasofaringeo. Sin embargo, Staphylococcus aureus, la superbacteria, puede producir desde infecciones muy simples como una espinilla hasta una septicemia o shock séptico. Streptococcus pneumoniae puede producir neumonía o una meningitis, así como Haemophilus influenza. Pero todo esto depende de que haya una disminución en las defensas del hospedero. También es importante mencionar que existen patógenos intracelulares y otros patógenos extracelulares.
Por ejemplo, los virus son todos patógenos intracelulares. Las bacterias, como la mayoría de los Staphylococcus, los Clostridium, Neisseria y un hongo Cryptococcus que produce infecciones pulmonares en inmunodeprimidos, son extracelulares. Las infecciones que producen son a nivel extracelular. Pero también hay algunas bacterias que pueden producir infecciones y pueden crecer a nivel intra y extracelular. Esos se denominan intracelulares facultativos. Y en el otro extremo están las bacterias, ¿no es cierto?, que solo pueden sobrevivir y multiplicarse a nivel intracelular. Las intracelulares obligados como Mycobacterium lepra y las clamidias. Ya sea que estemos frente a una bacteria patógeno primario o una bacteria patógeno oportunista que está causando una enfermedad en un paciente, todas ellas presentan los mecanismos de patogenicidad. Estos mecanismos de patogenicidad van a estar incluidos tanto en el inicio del proceso infeccioso y también en el desarrollo de los síntomas y signos de la enfermedad. Por lo tanto, las bacterias y los agentes patógenos van a tener un cierto potencial patogénico que va a estar determinado por sus factores de virulencia. Y como mencionamos, los factores de virulencia son características, o sea, productos génicos que van a capacitar al microorganismo para establecerse y replicarse sobre o en el hospedero, y otros factores van a aumentar este potencial microbiano para causar una enfermedad. Las bacterias poseen una serie de mecanismos que le van a permitir producir enfermedad, denominadas mecanismos de patogenicidad. Dentro de ellos, la transmisión eficaz, que son aquellos factores que le van a permitir a la bacteria persistir en el ambiente y acceder al lugar de entrada en el hospedero. Luego hay otros factores que le van a permitir a la bacteria unirse a las células y tejidos del hospedero. Otros factores van a permitir que una vez que hay una adherencia y está en un sitio en el hospedero, pueda invadir células, tejidos y órganos. También algunas bacterias tienen productos tóxicos que van a generar daño en el hospedero. Y los mecanismos que tiene la bacteria y que van a permitir evadir el sistema inmune del hospedero de tal forma de persistir, seguir propagándose y produciendo daño en el hospedero. En la transmisión eficaz, un ejemplo, Listeria monocytogenes, una bacteria que puede multiplicarse en los alimentos a temperaturas entre 1 grado y 20 grados Celsius. Otra bacteria, Salmonella, que produce enfermedades de transmisión alimentaria relacionada con alimentos como carne de cerdo, pollo y también huevos, es capaz de producir biopelículas en superficies animadas e inanimadas, lo que le permite persistir en el ambiente. Las bacterias del género Clostridium producen algunas enfermedades como tétano, colitis pseudomembranosa y gangrena gaseosa. Estas bacterias son capaces de producir endosporas, lo que facilita el acceso y la transmisión al hospedero. Y también bacterias intracelulares como Rickettsia, que están adaptadas a un vector biológico como garrapata, pulgas y piojos. Este tipo de bacteria produce algunas enfermedades como tifus y fiebre Q. Y en la adherencia en bacterias juegan un importante papel las denominadas adhesinas, que corresponderían a proteínas que están en la superficie de la bacteria y que se van a unir en forma específica a proteínas o receptores de la célula del hospedero. Las lectinas serían también un tipo de adhesina en particular que se unen específicamente a algunas azúcares o carbohidratos. Los pilis o fimbria,
que son proteínas filamentosas o pilosidades que están en la superficie de la bacteria, también contienen proteínas que se van a comportar como adhesinas. Particularmente el pili tipo 1 es un tipo de fimbria, ¿no es cierto?, que se encuentra en enterobacteria y se une específicamente a glicoproteínas que contienen manosa. Especial importancia tiene el pili tipo 1 en la infección del tracto urinario producida por la Escherichia coli uropatogénica, también denominada UPEC. Esta bacteria es capaz de unirse al epitelio del tracto urinario a través de una adherencia por este pili tipo 1 y así continuar con la invasión. Se multiplican células del tracto urinario y posteriormente mata la célula destruyendo la célula y generando exfoliación. Pero también el huésped tiene algunos factores como son la proteína de Tom Horfall y inmunoglobulinas secretoras, IgA, que pueden bloquear este pili tipo 1 y evitar la unión de la bacteria para que propicie la infección. En la adherencia bacteriana también juegan un papel algunos componentes de la estructura de bacterias. Por ejemplo, el lipopolisacárido estaría mediando adherencia específica. La capa S, que corresponde a proteínas que están unidas al péptido glucano en bacterias gram positivas, podría también jugar un papel importante en la adherencia dependiendo de la especie. La cápsula de algunas especies bacterianas podría mediar uniones de tipo específicas o no específicas. Y también en este rol de adherencia podrían estar involucrados los ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos, ya sea en adherencia específica o no específica dependiendo de la especie bacteriana. Una vez que la bacteria ha accedido al hospedero y se ha adherido a algún sitio, órgano o tejido, van a haber otros factores bacterianos que van a contribuir a la patogenicidad y estas son las invasinas. Veamos qué características tienen estas invasinas. Primeramente, son productos extracelulares bacterianos, o sea, producidos por la bacteria y liberados al medio extracelular. Van a destruir las defensas primarias o secundarias del huésped, van a dañar los tejidos, facilitar el crecimiento y diseminación de la bacteria patógena. Y además van a actuar en un rango corto, o sea, cercano al lugar donde se ha establecido la infección bacteriana. Esto a diferencia de otros productos bacterianos como las exotoxinas que van a actuar en un sitio alejado respecto al lugar donde se ha establecido la infección del patógeno. Algunas invasinas actúan como factores de propagación. Estas actúan sobre matriz celular, receptores y espacios intercelulares del hospedero. Afectan la integridad de los epitelios y tejidos del hospedero. La hialuronidasa, producida por patógenos del género Staphylococcus, Streptococcus y Clostridium. La enzima colagenasa presente en la bacteria Clostridium perfringens, que es la que produce la gangrena gaseosa. La neuraminidasa presente en bacterias que producen infecciones intestinales y esta enzima les permite el acceso a receptores celulares intestinales. Otras enzimas que dañan específicamente glóbulos rojos y leucocitos, como la hemolicina y leucocidina, presentes en bacterias de
patógenas del género Staphylococcus y Streptococcus. También es una invasina la coagulasa presente en la especie Staphylococcus aureus. Esta bacteria puede alcanzar el torrente sanguíneo y a través de este factor genera fibrina que la cubre y le permite a la bacteria diseminarse en el torrente sanguíneo y evadir las defensas del hospedero. También van a ser invasinas algunas enzimas digestivas que tienen un papel en la nutrición de la bacteria, colaboran entonces en la invasión de la bacteria y son enzimas proteasas, lipasas, glicohidrolasas y nucleasas. También caen en la categoría de invasinas los sideróforos. Los sideróforos son moléculas producidas por las bacterias para tomar el hierro del medio. El hierro es un importante cofactor enzimático, por lo tanto es importante para la multiplicación bacteriana. Así, el ácido hidroxámico de Listeria monocytogenes, por ejemplo, toma el hierro desde la transferrina y lactoferrina. Estas dos proteínas transportan el hierro en humanos. Y la aerobactina es un sideróforo de Shigella boydii. Ahora, hay otras invasinas que son factores de invasión intracelular producidos por algunas bacterias patógenas. Hay bacterias patógenas que inducen su propia endocitosis en células de los hospederos. Por ejemplo, Yersinia enterocolítica, Shigella, Salmonella entérica y Listeria monocytogenes son bacterias que en su proceso patogénico invaden el epitelio intestinal en humanos. Shigella flexneri, que produce la shigelosis, que es una diarrea invasiva, una diarrea sanguinolenta, también denominada diarrea disentérica, tiene este mecanismo y se conocen cuáles son los factores de invasión intracelular que propician este tipo de mecanismo patogénico. Shigella, una vez en el intestino, es captada por las células M del epitelio intestinal. A través de esta vía, la bacteria es fagocitada por macrófagos del sistema inmune. Sin embargo, esta bacteria induce la apoptosis de macrófagos, por lo que queda libre en la submucosa. Esto hace que la bacteria induzca a través de factores bacterianos la endocitosis en células no fagocíticas del epitelio intestinal. Además, la bacteria recluta actina de tal forma de darse propulsión para invadir células epiteliales. Paralelamente, se activa la respuesta del sistema inmune a través de citoquinas, lo que van a hacer que finalmente esta infección sea autolimitada. En esta figura podemos ver parte de la pared celular de Shigella, una bacteria gram negativa. Y está ya en el intestino, que son las células blanco, pero esta bacteria se va a contactar, interaccionar con las células blanco a través de ciertos factores de virulencia. Esto es un sistema tipo jeringuilla, tipo aguja, que es un factor de virulencia denominado sistema de secreción tipo 3, que actúa como translocador. Está compuesto por proteínas estructurales MC, SPA, y este sistema va a transportar desde la bacteria factores
proteicos solubles que van a ser efectores de la invasión intracelular. Estos factores producidos por la bacteria van a entonces ingresar al intracelular de las células blanco y van a promover la invasión intracelular, el rearreglo de la actina de la célula del hospedero, formando filopodios de tal forma de endocitar a la bacteria. Y como también vimos, Shigella produce proteínas que actúan como un complejo nucleador que recluta actina, dándole propulsión para diseminarse en las células del intestino del hospedero. Como mencionamos, las bacterias tienen mecanismos para evadir el sistema inmune. Las células fagocíticas del sistema inmune son capaces de movilizarse hacia los agentes infecciosos, proceso que se denomina quimiotaxis. Posteriormente, el agente infeccioso es fagocitado y queda incluido en un fagosoma. El lisosoma de las células fagocíticas que contienen enzimas proteolíticas y degradativas destruyen y degradan las estructuras y matan al agente infeccioso. Los productos de esta digestión pueden ser eliminados al extracelular. Sin embargo, como dijimos, las bacterias tienen mecanismos que van a evitar esta acción del sistema inmune. Uno de ellos, inhibir la quimiotaxis, la toxina teta de Clostridium perfringens, bacteria que produce la gangrena gaseosa. También la coagulasa, enzima del Staphylococcus aureus. Y la unión que tiene el Treponema pallidum, bacteria que produce la sífilis, a la fibronectina también inhibe la quimiotaxis. Algunas estructuras bacterianas o componentes de la estructura bacteriana, como la cápsula, inhiben la fagocitosis en bacterias como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, bacterias que alcanzan el torrente sanguíneo y pueden llegar hasta las meninges produciendo meningitis. También el antígeno O del lipopolisacárido tiene este efecto de inhibir la fagocitosis. También algunas bacterias tienen factores de virulencia que van a inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma. Estos factores se han encontrado en Salmonella, que produce gastroenteritis, infección gastrointestinal, Mycobacterium tuberculosis, que produce tuberculosis, Legionella pneumófila, que produce neumonía, y las clamidias, que son bacterias intracelulares. Otro mecanismo por el cual las bacterias producen enfermedad es la toxigénesis. Se conocen dos tipos de toxinas bacterianas: las exotoxinas, que son liberadas desde las células bacterianas y pueden actuar en sitios tisulares retirados, alejados del sitio en donde se aloja la bacteria. Un ejemplo de ello es la toxina exfoliativa producida por Staphylococcus aureus. Esta toxina produce el síndrome de piel escaldada, cuyos síntomas son fiebre, una descamación de la epitelio superficial de la piel de todo el cuerpo. Además, hay dolor y eritema o enrojecimiento. Esto es causada por una toxina que es una serina proteasa que hidroliza las caderinas de las uniones intercelulares. La otra toxina que producen las bacterias en realidad son parte de la estructura celular de la bacteria. Un ejemplo de ello es el lipopolisacárido o LPS de bacterias gram negativas. Revisemos características de las exotoxinas.
Son típicamente solubles, son secretadas por la bacteria viva en fase exponencial y son específicas de cada especie bacteriana. Estas exotoxinas tipo enzima son proteínas y por lo tanto se van a denaturar por calor, ácido y destruir o hidrolizar por enzimas proteolíticas. Van a actuar catalíticamente y su acción es específica. Van a ser unas neurotoxinas, otras enterotoxinas, aunque algunas fosfolipases son inespecíficas. Además, estructuralmente pueden tener sus unidades diferentes que además pueden tener diferentes funciones. Las hay tipos AB, o sea, donde A es un tipo de subunidad y B es otra subunidad que conforman la estructura de la toxina, o otras que tienen una subunidad A y 5 subunidades B. Veamos algunos ejemplos. La enterotoxina del cólera, producida por la bacteria Vibrio cholerae, es una enzima que ADP-ribosila la proteína G, lo que genera un aumento de AMP cíclico en células del tracto digestivo del intestino, lo que genera secreción de agua y electrolitos. En definitiva, una diarrea muy profusa. La chigatoxina, producida por Shigella dysenteriae, es una enzima que va a destruir los ARN ribosomales, por lo que va a inhibir la síntesis de proteína en las células susceptibles, generando daño celular y daño en tejidos y órganos. La toxina botulínica de otra especie de Clostridium, el Clostridium botulinum, es una proteasa dependiente de zinc que va a inhibir la transmisión neuromuscular, resultando la parálisis flácida. Revisemos lo que se conoce como el mecanismo de acción de la toxina del cólera. La toxina del cólera es una toxina tipo AB5, tiene una subunidad A y 5 subunidades B. Y se une específicamente a receptor de gangliósido GM1. Como se muestra acá, la proteína polimérica que tiene una subunidad A, al unirse al receptor gangliósido, la subunidad A tiene menor afinidad por la toxina y aumenta su afinidad por la membrana plasmática de las células intestinales. Una vez en la membrana plasmática, la subunidad A es disociada en A1 y A2 por reducción de puentes disulfuros y la subunidad A1 tiene actividad ADP ribosilasa de la proteína G. Esto hace que se active la adenilato ciclasa y produce un aumento del AMP cíclico. Esto tiene como consecuencia un aumento de la secreción de agua en el intestino, sodio, potasio, cloruro y bicarbonato al lumen del intestino delgado, generando una diarrea que debido a la toxina del cólera se muestra una diarrea tipo agua de arroz que puede ser muy grave en el paciente de no tratarse correctamente la deshidratación. En relación a sus características químicas, la estabilidad de las exotoxinas es baja. Son intrínsecamente inestables y pueden perder su actividad toxigénica. Cuando pierden su actividad toxigénica, se denominan toxoides. Sin embargo, no pierden la actividad antigénica.
Los toxoides se pueden preparar artificialmente utilizando formalina, yoduro, pepsina, ácido ascórbico o cetonas, incubando a 37 grados Celsius y a un pH entre 6 y 9 por algunas semanas. Esto permite obtener la inmunización artificial contra patógenos que van a producir toxinas. Un ejemplo es la vacuna DPT contra difteria, pertussis y tétano. Esta vacuna contiene toxoide de Corynebacterium diphtheriae, que es la que produce la toxina que genera la difteria, y también el toxoide de Clostridium tetani, que es el que produce tétano, junto con microorganismos muertos de Bordetella pertussis. Revisemos características y propiedades comparativas entre la endotoxina y las exotoxinas bacterianas. En relación a su naturaleza química, la endotoxina es un lipopolisacárido de tamaño aproximado 10 kilodalton. Sin embargo, las exotoxinas son proteínas de tamaño variable, entre 50 a 1000 kilodalton. La relación que tienen estas toxinas con la célula bacteriana: la endotoxina es parte de la membrana externa de bacterias gram negativas y las exotoxinas en general son secretadas al extracelular. En relación a su denaturación por temperatura, la endotoxina, por su naturaleza química, no se denatura, pero las exotoxinas, que son proteínas, usualmente se denaturan. Sus características antigénicas: la endotoxina tiene características antigénicas dadas por el antígeno O, y las exotoxinas también son antigénicas. La capacidad de formar toxoide: la endotoxina no tiene capacidad de formar toxoide, sin embargo, ya vimos que las exotoxinas, a través de algunos tratamientos físico-químicos, pueden perder su capacidad toxigénica. En relación a la potencia, el lipopolisacárido, la endotoxina, tiene comparativamente una menor potencia, pues el efecto se alcanza con mayores concentraciones, mayores a 10 microgramos de lipopolisacárido puro. Sin embargo, las exotoxinas tendrían una potencia alta comparativamente, pues los efectos de ella se alcanzan con menores concentraciones del orden de 1 microgramo de la exotoxina pura en este caso. La especificidad: comparativamente, el efecto que tiene el lipopolisacárido es menos específico, es más bien multisistémico. Sin embargo, la exotoxina, como vimos, exotoxinas van a actuar en tejidos y células específicas uniéndose a receptor. Por lo tanto, la especificidad es mayor en relación a las exotoxinas bacterianas. En relación a actividad enzimática, el lipopolisacárido no tiene actividad enzimática, pero las exotoxinas usualmente lo tienen. Y en relación a lo que es la pirogenicidad, capacidad de producir fiebre en el hospedero debido a estas toxinas, la endotoxina tiene un efecto en el sistema inmune, lo que hace que haya fiebre. Sin embargo, en las exotoxinas ocasionalmente, o sea, la mayoría de las veces no hay fiebre. A modo de resumen, vimos que para que se produzca una enfermedad infecciosa deben ocurrir una serie de condiciones en el hospedero, en el agente patógeno transmisible y en el medio ambiente. Revisamos particularmente aquellos factores de patogenicidad en el agente infeccioso. Y vimos que existían las bacterias patógenas,
pero podíamos diferenciar entre patógeno obligado y patógeno oportunista, siendo este último aquel que puede estar presente en tejidos y sitios anatómicos del hospedero. Sin embargo, no produce enfermedad, a menos que haya una disminución de las defensas del hospedero. Patógenos codifican y expresan factores de virulencia que serán responsables de la patogenicidad. En este sentido, los patógenos, una vez en el sitio blanco de la infección, deben recorrer un camino para producir daño y enfermedad en el hospedero. Y el sistema inmune les va a evitar y obstaculizar este camino. Sin embargo, las bacterias poseen mecanismos y factores que están codificados en su ADN que les van a permitir entonces producir esta enfermedad. Y esto, como dijimos, son los mecanismos de patogenicidad. Por ejemplo, el mecanismo de transmisión eficaz se relaciona con la llegada del patógeno al sitio de la infección. Entonces, las bacterias van a tener ciertos mecanismos, ciertos factores que van a favorecer el llegar al sitio de la infección. Tiene factores de adherencia a la piel o mucosas y otros factores que le permiten atravesar el epitelio e inclusive localizarse a nivel intracelular. Para todo ello, las bacterias poseen mecanismos de evasión del sistema inmune. Y una vez que la bacteria ha logrado multiplicarse en los tejidos, puede producir entonces otros factores de virulencia que van a favorecer la invasividad, que serían aquellos factores que hacen que la bacteria se disemine y se multiplique. También vimos los factores de mecanismo de toxicidad que van a producir daños a nivel local o sistémico. En relación a los mecanismos toxigénicos, las exotoxinas y las endotoxinas bacterianas comparten el mecanismo de patogenicidad, o sea, son toxigénicas, pero van a presentar diferentes características. Vimos diferencias químicas, estructurales y además tienen distintos efectos fisiológicos en el hospedero. Vimos que se preparaban vacunas contra las exotoxinas bacterianas, destruyendo su patogenicidad, o sea, los toxoides, pero mantenían su inmunogenicidad.